Migala. ¿Cuál es el origen, el verdadero origen de la fealdad? Y está intrínsecamente relacionado con un factor necesario para la vida, que es la variedad. Si no hubiera variedad, no habría fealdad. Si no hubiera variedad, todo sería idéntico. Y si todo sería idéntico, tantas cosas serían como tanto bellas como feas al mismo tiempo, en la misma medida en que todas son exactamente las mismas cosas. Pero la inmensa diversidad de seres, de criaturas, de formas, de manifestaciones de la materia y la energía, hace que haya manifestaciones de la materia y la energía distintas. Sí, ¿verdad? Y por ejemplo, o sea, estás tú y estoy yo. Y es natural y es evidente determinar que algunos son más feos que otros. Pero es absurdo a la vez si empezamos a pensar, por ejemplo, nosotros tres, ¿no? Somos tres personas que estamos en escalafones muy distintos de la belleza y de la fealdad. Algunos estamos muy por encima, otros están muy por debajo, como tú, Andrei. No todos pueden estar a este nivel. Por encima, pero, por ejemplo, si empezamos a abstraer un poco más el asunto y empezáramos a pensarnos, no como seres humanos feos o guapos, sino como triángulos. Empezamos a pensarnos como triángulos. Tú eres un triángulo Isósceles, eres un triángulo Escaleno, yo soy un triángulo del otro. Y somos simplemente triángulos distintos. O sea, mis tres lados son distintos en distintos ejes y hacen un triángulo distinto, pero los tres somos triángulos. Y habrá quien diga, ese triángulo está papucho de pinche triángulo, no mames, qué triangulón, ¿no? Y habrá quien diga, no, pinches triángulos feos. Y es absurdo, es estúpido y absurdo. Pero sucede en la cultura, ¿no? Hoy, por ejemplo, es Gala. Caramba, Gala estaba sumamente triste esta tarde porque no tenía postre. No había podido comer un postre y estaba conmovida hasta las lágrimas porque no había tenido un postre. Y eso habla simplemente de la variedad de sus días. O sea, había tenido días donde sí había tenido postre y habían sido días perfectos para ella. Y este día, a pesar de haber tenido casa, comida y sustento, educación, familia, felicidad, cultura, no había tenido postre. Y fue un día feo en comparación con los días anteriores, un día feo en tanto que es variedad. Entonces son como esas preguntas que yo tengo, ¿no? O sea, hay una bealdad, una bealdad, una felleza y una fealdad absoluta, una felleza y una bealdad absolutas, existen como tales. ¿Cómo vamos a definir esto? Y además, ¿se imaginan un mundo sin felleza y sin bealdad? ¿Cómo sería ese extraño planeta? O sea, yo pienso, y ahí, por ejemplo, me gustaría como apuntarlo muy hacia la psicología, que la belleza y la fealdad están muy relacionadas con los tabús, y que si no hubiera belleza ni fealdad, estaríamos muy cerca de un mundo sin tabús. Está interesante lo que dices de los triángulos, porque al final sí somos triángulos, todos con diferentes lados de triángulos, pero al final triángulos. Eso suena como una canción de rock chileno. Como de Arjona. Todos somos triángulos. Pero, triángulos. Pero el problema, ¿cuál es? Cuando de repente nosotros que somos triángulos vamos... un café de triángulo? ¿Está bien? Vamos y vemos un círculo, ¿no? Y de repente vemos el círculo y vemos que está medio abollado, vemos que el círculo no tiene ninguna línea recta, y entonces en ese momento decimos, esto es feo. Esto es feo porque hay una normalización o hay una media de la belleza y de la fealdad. Entonces, no, sí está culero, porque luego vienen los círculos y se quedan nuestros trabajos y asaltan otros triángulos. Y pues mejor que se queden en su tierra de círculos. El problema es el de los círculos. O sea, todos sabemos que el problema de México se debe a los círculos. No, pero yo no odio a los círculos. O sea, los círculos por mí están bien, pero que se queden ahí en su círculo. ¿Para qué tienen que venir aquí a la tierra los triángulos? Pero sí es un asunto de proporción. O sea, porque digo, se va a hablar, o sea, eso se resume en una línea, ¿no? O sea, se ha hablado sobre que la belleza, pues, respeta ciertos valores, entre ellos la proporción. Por eso, cuando siempre hablamos de cosas feas o las representaciones de monstruos, siempre están desproporcionados, ¿no? O sea, tenemos un monstruo con brazotes, ¿no? Uh-huh. O con cabezota, o piernotas, o pies gigantes, ¿no? O sea, no hay una representación de un monstruo que tenga una proporción... Griffith. Bueno, es con Griffith, güey. Puto Griffith. Por cierto, bueno, ahorita te digo, sé que no tiene nada que ver, pero me mandaron hace rato el enlace de que ya está el volumen 1 de Berserk en pasta dura, chingón. O sea, para leerlo como se debe de leer, o como dicen los ñoños. No, es que a mí cada rato me chingan de que leo mangas en el iPad. Yo soy feliz leyendo las mangas en el iPad. Está en PDF. Pero bueno, está ahí. Bueno, el punto es ese. O sea, hay una proporción y pareciera que todo lo que nos parece feo está fuera de esa proporción. ¿Por qué no tenemos monstruos, aparte de Griffith, en los cuales parezcan personas normales, ¿no? O sea, las personas, o sea, el monstruo siempre tiende que tender a la exageración.
O sea, hagan un ejercicio para toda la gente que está ahí pensando en belleza y fealdad. Propónganse hacer un personaje monstruoso. Entonces, ese personaje monstruoso, pues lo primero que van a hacer, pues le pongo colmillos, ¿no? O le pongo escamas, ¿no? No sé, para la gente que le gustan los videojuegos, ¿no? O sea, siempre que vas a enfrentarte a un esbirro de algún videojuego, pues todos tienen la cara llena de pupas y tienen ronchas, ¿no? O sea, entonces hay algo que es como una mezcla entre lo social y lo biológico, que en lo biológico dices, ok, este patrón no es normal. Es lo que, ¿cómo se llama este fenómeno que se obsesionó Internet durante mucho tiempo? El de los hoyitos, el de que ves muchos hoyitos. La tripofobia. La tripofobia. Entonces es como la tripofobia, ¿no? La fobia a la tripa. La fobia a los tacos de trip. De repente ves a un güey cacarizo, porque tuvo acné juvenil. O sea, así se les dice, cacarizos. A estar bien culero, güey, me das tripofobia. Sí, y sí genera tripofobia. Ves a alguien con mucho acné, y si ese acné está acomodado de cierta forma, pues te genera tripofobia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? O sea, mucho de lo que nos genera repulsión o lo vemos como feo es porque está saliendo de una media de normalidad. Pero esa es la pregunta para mí. Hay una media de normalidad biológica. O sea, si de repente, o sea, ves está un grupo de perros y uno de esos perros viene con una falla genética y hace que el perro esté con las patas cortas, y que tenga hidrocefalia el perro, pues obviamente es abandonado por la manada, ¿no? O sea, es de los más débiles. Entonces, la pregunta es, en el caso de la fealdad, ¿tenemos una carga biológica hacia la fealdad con respecto a los individuos que se salen de la media de lo que tendría que ser normal, más allá de valores estéticos? O sea, ese es, y por eso cuando arrancaste, alguna vez teníamos esa charla nosotros. O sea, con el asunto de Buñuel, ¿no? Que Buñuel, o sea, en todas sus películas representa a todas las personas con discapacidades como malos. Porque parte de lo que decía Buñuel es que alguien que ha sufrido tanto no puede tener un alma bondadosa. Y eso es lo que pensaba Buñuel. Entonces, usted ve las películas de Buñuel, ve a Viridiana, o sea, todos aquellos que están lisiados son personas horribles, ¿no? En Los Olvidados, ¿no? El ciego es una persona terrible. Entonces, nosotros... ¿Es una construcción social o si realmente hay una repulsión evolutiva hacia aquello que se sale de la media de lo que tendría que ser normal y eso es a lo que nosotros llamamos feo? Pues si hay una carga moral hacia la belleza y es una tendencia natural de la mente humana, ¿no? Incluso en el castillo de Chapultepec, el otro día fuimos y me sorprendí mucho que normalmente... En el estereotipo medio clasista, medio racista del mexicano promedio, pues los españoles pues son más guapos, son hermosos y demás. Y los indígenas son como feos y demás. En el estereotipo clasista, ¿no? Pero si vas al Museo de Historia Mexicana, que está en el castillo de Chapultepec, hay una parte, casi al principio, donde hay dos bustos. De un lado está el busto de Hernán Cortés y del otro lado está el busto de Moctezuma. Y Hernán Cortés, a pesar de tener rasgos europeos... Tiene como la nariz así chueca, como de boxeador después de muchas peleas. Y tiene la quijada así como torcida. Tiene cara como de villano, como fea. Y Moctezuma, a pesar de tener rasgos indígenas, fíjate, eso fue racista de decir. Sí, a pesar. Con todo y sus rasgos indígenas, precisamente por sus rasgos indígenas, es muy hermoso. Enalteciendo sus rasgos indígenas. Orgullosamente indígena, el pinche Moctezuma se ve guapo como el calamardo que va a aparecer cuando así de guapo se ve. Para que salga el calamardo Pero bailando. eso es como la otra vez que decía en el ciber. O sea, porque me dejo mi bigote y mi bigote no me sale completo, no me sale en el estilo europeo, me sale chocomilero te sale de los lados. Y entonces me empiezan a criticar mi bigote y me dicen, les digo, güey, es mi bigote indígena, cabrón, reivindícalo. O sea, el pedo es que traes una carga de que el hombre barbado es bello. Lo que decía la Marianita, aquí que está la Marianita, de que los hombres barbones ocultan su fealdad ocultan la fealdad a través de la barba. ¿Qué quiere decir algo la Marianita? Así que, por ejemplo, a mí no me gustan los hombres blancos. No, a mí no se me hacen guapos. Oila. Pero, por ejemplo, siempre luego hay que jugar esto de el hombre está guapo o simplemente es blanco, porque muchas veces en esta educación colonial han relacionado el ser güero con ser guapo y no, creo que no. ¿Qué dijiste del güero? ¿Qué dices del güero? Está re feo, pero es güero. Ese es el inicio del debate. Pero, ¿no? Es como la parte, como yo siento que es como la parte más... La primera capa de la rocaleta del podcast de la fealdad. Que pero mi pregunta sigue estando abierta. O sea, la pregunta es... Sí.
Tenemos una Esa era la carga pregunta. evolutiva con respecto a la Sí, normalidad sí, sí, como sí, especie. claro. Sí, ahorita está... había un filósofo... era como un filósofo natural, que eran como protocientíficos del siglo XIX. Se llama Sir Francis Galton. Y Sir Francis Alias Galton... Panchito. Inglés, a pesar de que le metía todas las ciencias, le metía a la biología, le metía a la física, le metía Sí, a sí. la botánica. También le metía a la eugenesia. Entonces el güey decía, bueno, si juntamos todas las caras de todos los criminales de Inglaterra y los ponemos uno encima del otro en unas hojas de albanene para que sean translúcidos y luego de todos ellos construimos un solo rostro, Todos son negros. vamos a tener el rostro del el crimen, el rostro de la maldad. Ya. Y después de que lo hicieron, fíjate qué Sale el casualidad. Hobbit. Sale un güey hermoso, precisamente. No mames. salía un rostro muy hermoso. Ajá. Entonces... ¿A los ojos de quién? Del Hobbit. No, todo el mundo lo veía y decía, es muy guapo. O sea, claramente es un asunto subjetivo, pero incluso tú si lo vieras dirías, ay, güey, pues sí se la chupo, ¿no? Órale. Pero ya cuando se preguntan por qué. Bueno, cuando pones todos estos rostros juntos, empieza a hacerse como una especie de promedio de todas estas facciones. Entonces, todas las deformidades, todas las asimetrías que podría haber entre todos estos rostros, Ya. empiezan a balancearse unos contra otros, hasta que llegas a un rostro promedio, llegas a un rostro bastante ecuánime. Entonces, hay quien ha teorizado al respecto, es muy difícil ponerle como datos, hacer como evidencia al respecto, pero decían como, por ejemplo, algunas de las asimetrías del rostro ocurrían por enfermedades parasíticas. Entonces tiene sentido que evolutivamente hayamos evolucionado, que evolutivamente El genio del lenguaje, el muchacho, el niño del idioma. no, José Luis. tiene sentido evolutivo que hayamos desarrollado un gusto por la simetría, porque eso significa que no has tenido parásitos, ¿no? Sí. Ese es el Eh, primer, yo pienso que ese es como el primer La piel, escalón. La piel lisita. Ese es el significa primer que- escalón de la belleza. O sea, yo pienso que hay como 3 o 4 escalones de la belleza, ¿no? Y culturalmente, como especie humana, hemos estado en esos distintos escalones con el paso del tiempo. Y a veces alguno que otro retrógrada, pues sigue en el escalón anterior, ¿no? El primer escalón o la primera meseta de la belleza es la meseta animal. La meseta que atiende a lo meramente de supervivencia. Ujú. Que es omitir aquellas variaciones que en tu línea genética vayan a generar algún perjuicio. O sea, es ves que ese güey con sus pinches patitas de sillón. Entonces dices, no mames, mis hijos... No, mis hijos no van a ser así. Yo sí quiero que alcancen pero el es lo de cereal. menos. No. Entonces, esa es la primera meseta, ¿no? Y esa es la que comparte, por ejemplo, el pavo real, que hace alarde de recursos. La que comparten, por ejemplo, los griegos cuando hacen las olimpiadas. Y dicen, no mames, ve ese güey cómo corre, ve cómo tira la jabalina. Mis hijos necesitan esa pinche línea genética. No la del güey todo chatito que está ahí tropezándose. Por eso en la Ilíada hay un personaje muy interesante que se llama Tercistes. Que es el güey que más está todo feo. chueco, ¿no? El güey más feo que va a la Ilíada. Y así le dicen tal cual. Y Odiseo le da unos pinches zapes y le dice, cállate, tú no vas a estar dando un discurso porque aparte de que eres feo, eres un cobarde y nos estás llevando a la ruina. Es que además a pesar era de que cobarde. a pesar de que lo que Tercistes decía en el capítulo, me parece 2 o 3, Tercistes, o en el 1 incluso, no, debe ser en el 3, Tercistes le dice a la gente, oye, ¿por qué vamos a ir a pelear contra los troyanos? Si Agamenón se va a quedar con todos los tesoros, si los grandes héroes se van a quedar con todos los tesoros, ¿por qué nos vamos a ir a romper la madre por estos pendejos si nos pueden matar y aparte no nos van a dar nada chido? Y A mí, Odiseo le dice- a mí la gloria no me importa. Y Odiseo le dice, toma, lo tunde, ¿no? Porque te callas, pendejo, por eso. Porque te callas y porque vas, güey. Y entendemos que en ese momento, Odiseo y en general la cultura humana estaba parada en el primer escalafón de la belleza, el escalafón donde los recursos y la apariencia física remitían a la posibilidad de heredar eso a los demás y que no querías heredar enfermedades y querías heredar salud y fuerza y vigor y valor y cuestiones como muy físicas, ¿no? Ese es el primer escalafón.